Un breve resumen de El acróstico de la Celestina, un artificio poético hispano-hebreo. Ensayo académico escrito por Kenneth Brown, University of Calgary. Presentación por Ethan. Introducción. El estudio de Kenneth Brown sobre la Celestina se enfoca en la relación entre esta obra y su contexto histórico y cultural, con énfasis en la figura de su autor Fernando de Rojas. La introducción comienza con un homenaje al filólogo Francisco Márquez Villanueva, quien, según Brown, tenía una aguda comprensión del fenómeno converso y judaizante en la literatura española. El texto destaca la controversia académica sobre si Rojas fue judío o converso, haciendo eco de debates anteriores, como los de Américo Castro, quien consideraba a Rojas como judío, y la crítica de Márquez Villanueva, que defendía su condición de converso. Este último también desafiaba la idea del presunto judaísmo de la Celestina, señalando que la obra no debería ser vista como un producto de judaizantes. La crítica de Salvador Miguel también entra en juego, pues cuestionaba la falta de pruebas documentales sobre un posible judaísmo en la obra, mientras que Márquez Villanueva consideraba que los legados semíticos en el texto reflejan una crítica a la sociedad española de la época, particularmente hacia la prostitución y el proxenetismo, elementos comunes en la vida de los conversos. Brown, siguiendo a Márquez Villanueva, sostiene que la obra es una crítica más profunda a la moral y la corrupción de la sociedad española, más allá de una simple exploración religiosa o cultural. En resumen, el análisis de Brown se enfoca en desentrañar el significado oculto en la Celestina mediante un enfoque que considera las raíces judeoconversas de la obra, el simbolismo del lenguaje y las interacciones sociales en el contexto de la España de los siglos XV y XVI. Propósito del presente estudio. En el estudio que se presenta, Kenneth Brown sigue las enseñanzas del académico Francisco Márquez Villanueva y busca avanzar en las discusiones sobre el autor de la Celestina, Fernando de Rojas. Se concentra en contradecir algunas afirmaciones previas sobre la obra, tales como la idea de que Rojas no es un judío ni su obra tiene influencia judaizante, y de que la Celestina no está culturalmente determinada. Para Brown, estas opiniones no son suficientes para explicar ciertos elementos evidentes en el texto que parecen tener raíces judías. En particular, analiza el poema acróstico de la edición de 1500 de la Celestina y cita un par de fragmentos que remiten a influencias de los proverbios morales del Rabí Sem Tov de Carrión, 1340 a 1410, una figura prominente del judaísmo hispánico. Este rabino de Carrión de los Condes, que escribió en Castilla durante el siglo XIV, usó un estilo literario único que fusionaba la poesía hebrea con el mester de clerecía. El análisis de Brown propone que Rojas conocía este trabajo de Sem Tov y utilizó sus influencias para conectar con su público, especialmente con los conversos. La clave de su estudio está en las referencias cabalísticas y las técnicas poéticas que permiten ver, más allá de lo evidente, la presencia del judaísmo oculto en el lenguaje de la Celestina, que, según Brown, se dirige a los lectores criptojudaizantes de la época, utilizando estrategias poéticas complejas como el retrocedido y el redoblado. Esto, junto con una cuidadosa lectura de la lengua y los contextos de los textos, confirma que Rojas no solo fue consciente de estas influencias judías, sino que las integró en su obra de manera intencionada, diseñando un texto que hablaba de forma sutil a su público converso y al mismo tiempo, jugaba con la ambigüedad de su origen. ¿Una sinagoga clandestina en el estudio salmaticense? La posible existencia de una sinagoga clandestina en Salamanca en el siglo XV es una de las hipótesis planteadas por los estudios sobre la vida y obra de Fernando de Rojas, autor de la Celestina. Se sugiere que Rojas, un converso criptojudío, habría formado parte de un grupo de compañeros de estudios en el estudio de Salamanca, donde se reunían clandestinamente para realizar servicios religiosos judíos. Este grupo, compuesto por al menos 10 personas, un minyan, podría haber incluido a figuras como Francisco de Villalobos, Juan de Cervantes, abuelo de Miguel de Cervantes, y Luis de Lucena. La recitación de la Celestina en este contexto podría haber aludido a rituales judíos como la lectura de la Torá. La obra de Rojas contiene elementos que podrían referirse a la práctica de la tefilá, oración judía, y en el prólogo de la obra se menciona a un grupo de 10 personas reunidas, lo que podría ser una referencia a este minyan. El contexto histórico de Salamanca en esa época, con la creciente persecución de los judíos y conversos, refuerza la idea de una comunidad criptojudía que se mantenía en secreto, especialmente después de la quema de libros judíos en Toledo en 1490. Además, la ciudad de Salamanca era un centro cultural judío hasta principios del siglo XV, cuando las restricciones aumentaron. La sinagoga clandestina mencionada podría haber estado vinculada a la vida universitaria, en la cual Rojas habría integrado elementos culturales y litúrgicos judíos, como lo indica la inclusión de proverbios judíos en la Celestina.
Esto no solo refleja su herencia, sino también una forma de subversión oculta, un modo de sobrevivir en un contexto de represión religiosa. El poema acróstico de la Celestina, comentarios críticos. El poema acróstico que aparece en la edición toledana de la Celestina, 1500, ha pasado relativamente desapercibido en la crítica literaria. Varios estudios como los de Debries, 1974-1986, han intentado desentrañar el mensaje cifrado en los versos a través de complejos análisis aritméticos, incluso buscando un supuesto código cabalístico. En la edición zaragozana de 1507 se identifica un acróstico semi-interno, con un posible vínculo con un personaje llamado Isaco Coeno de Sevilla, que podría haber sido un antiguo judío converso o criptojudío. Sin embargo, la discusión sobre este tema sigue sin resolverse. Los acrósticos fueron relativamente raros en la poesía castellana medieval, especialmente entre 1360 y 1520, con solo 12 ejemplos registrados en importantes cancioneros, incluyendo a poetas como Juan de la Encina, Jorge Manrique y Pedro de Cartagena, quienes emplearon acrósticos con nombres de damas o incluso con sus propios apellidos. La técnica del acróstico en la poesía hebrea tiene una tradición milenaria, utilizada para fines mnemotécnicos, y se encuentra en varios textos bíblicos, como los Salmos y el libro de Proverbios. Este estilo también fue común en la poesía hispanohebrea medieval, con poetas como Shlomo Ingabirol y Yehuda Halevi, que crearon acrósticos para destacar atributos divinos o incluso sus propios nombres. La diferencia en la frecuencia de uso de acrósticos entre la poesía hebrea y la castellana medieval es notable, ya que los poetas hispanohebreos utilizaron esta técnica con mucha mayor regularidad, llegando a representar un 28,35% de los poemas en algunas ediciones, en contraste con el escaso 0,1714% de los poetas castellanos. El mensaje críptico del poema acróstico de la Celestina. El poema acróstico en la edición toledana de la Celestina, 1500, presenta un mensaje oculto que, cuando se lee de derecha a izquierda, revela palabras clave del judaísmo. Al observar las letras, el bachiller Fernando de Royas, al organizarlas de esta manera, surgen palabras como Adonai, Israel, El y Echad, que son esenciales en el Shema, la oración central del judaísmo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Esta interpretación subraya que el autor, Fernando de Rojas, aunque conocido como converso, pudo haber tenido una formación judía en su niñez. Tal conocimiento podría haberse mantenido oculto después de su conversión al cristianismo, con prácticas y tradiciones sefardíes que influyeron en su obra. Además, la cifra 26, la cual corresponde al tetragramatón del nombre divino de Dios en hebreo, se repite en este acróstico, lo que vincula aún más a Rojas con la tradición mística judía. De este modo, la obra La Celestina no solo revela una trama de amores y traiciones, sino también una serie de símbolos y secretos profundamente enraizados en la cultura hebrea y su misticismo. En este sentido, el mensaje críptico de Rojas invita a los lectores a descubrir, entre líneas, la influencia de las creencias judías, como se evidencia en los juegos de palabras y referencias al Talmud, la Torá y figuras como Maimónides. Estos elementos están diseminados a lo largo de los diálogos y reflexiones de personajes como Calisto y Sempronio, quienes expresan pensamientos que parecen aludir a la cultura judía y la influencia de sus tradiciones en la vida cotidiana y religiosa, aún en tiempos de la España cristiana. Sentido del poema acróstico. Este pasaje presenta un monólogo reflexivo que explora la dualidad del ser humano en su relación con el amor y la moralidad, utilizando un tono filosófico y alegórico. El autor, con tono irónico, comenta sobre el silencio, la jactancia y el peligro del ego desmesurado, representado a través de la imagen de una hormiga que, al creerse victoriosa, cae en la trampa de las aves más poderosas. Al referirse a su obra como una lección que busca guiar a los amantes hacia un comportamiento más virtuoso, el autor advierte sobre las consecuencias de la frivolidad amorosa, apelando tanto a su propia experiencia como escritor como a la enseñanza moral que debe extraerse de su trabajo. A lo largo del texto hay referencias a elementos religiosos judíos, como el Zohar y el Shema Yisrael, que evidencian la influencia de la cultura y la religión hebreas en el autor. Este recurso se utiliza de manera sutil, como un modo de desviar la atención de la obra hacia una interpretación cristiana superficial, mientras mantiene las raíces judías subyacentes. La obra es descrita como una mezcla compleja de influencias, con alusiones a la sabiduría hebrea contenida en la Torá, los Salmos y los Proverbios, los cuales influyeron en el autor en la creación de su texto literario. Además, el autor reflexiona sobre la naturaleza efímera de las vanidades humanas, invitando a los lectores a buscar una vida de virtud, evitando los peligros de la perdición representados por el amor y la pasión desmesurados. Conclusión.
El análisis de la Celestina desde una perspectiva hispanohebrea revela un trasfondo religioso, intelectual y cultural profundamente ligado al judaísmo. La obra de Fernando de Rojas, escrita en la última década del siglo XV en Salamanca, parece estar impregnada de elementos judíos y criptojudíos, tanto en su estructura como en su contenido. Un hallazgo crucial es la edición toledana de la Celestina de 1500, que bajo un examen minucioso, muestra una composición quíntupla, bilingüe en español y hebreo. Estos elementos incluyen una defensa del judaísmo, una invocación a Dios, y referencias a la cultura judeo-española ya en declive. El autor, Fernando de Rojas, fue formado en un entorno que combinaba el conocimiento de las Torá y el Talmud, así como la literatura hebrea medieval, lo que le permitió abordar la Celestina con una profunda erudición. En este sentido, se especula que como hispanohebreo en una época de persecución y clandestinidad, Rojas pudiera haber mantenido vivas las tradiciones y creencias de su pueblo en un contexto universitario secreto en Salamanca, donde se discutían y se rescataban textos antiguos. En este entorno de criptojudíos, la Celestina se convirtió en una obra literaria que, en clave tragicómica, lamenta la pérdida de una cultura judía que ya no podía sobrevivir en la nueva sociedad cristiana. A través de una lectura detallada, se descubren elementos ocultos en la obra que indican la identidad de Rojas como un judío español de su tiempo, mostrando un vínculo con las enseñanzas del Rabí Shem Tov de Carrión, y revelando la importancia de la sabiduría hebrea y la crítica al cristianismo. En este contexto, la obra parece representar un último canto de lamentación por el fin de una cultura sefardí en España. Un breve resumen de El acróstico de la Celestina, un artificio poético hispano-hebreo. Ensayo académico escrito por Kenneth Brown, University of Calgary. Presentación por Icen. Bibliografía. Brown, K. 2014. El acróstico de la Celestina, un artificio poético hispano-hebreo. E-Humanista /diagonal con versos. 2 p. 54 a 85.